Son 6 pacientes que están con patología respiratoria en la unidad de paciente crítico adulto. Los 6 están conectados a ventilación mecánica, son de cuidado y nosotros la confirmación de la cepa A la tenemos solo en 3 pacientes, de esos 6 que hoy día están en ventilación. Lo confirma el director del Hospital de Castro. Estables dentro de su gravedad se mantienen 2 personas afectadas por la gripe AH1N1, que hace casi una semana están internados en el Hospital Augusto Riffart en la unidad de cuidados intensivos. Los habitantes de Castro y sus alrededores están preocupados. Ojalá Dios quiera que no siga habiendo contaminación, porque si no estamos mal. Súper preocupada, sobre todo por los niños chicos. Y eso, ojalá que haya más médicos acá, que no tienen como un poco abandonado acá en Chiloé. Uno necesita recomendaciones, tanto a través de las personas que están encargadas de los hospitales, como consultorios, y a través de la televisión o medios de comunicación también. ¿Pero se trata de casos aislados o podemos hablar de un nuevo brote de la gripe AH1N1? Ponga atención. La gripe AH1N1 se manifiesta a través de síntomas que son muy similares, por no decir idénticos, a los de la gripe común, como son la fiebre alta, tos continuada y dolorosa, estornudos, malestar general, dolores musculares o la falta de apetito. Lavado de manos, protección de la nariz y de la boca al estornudar con el antebrazo o al toser. Cuidar los síntomas de alerta. Un paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene inapetencia, en el caso de los adultos mayores o de los niños, que no se puede alimentar bien, tiene que recurrir a los dispositivos de la red. El foco debiese estar en nuestra población en la prevención y en la vacunación. Eso es lo que ayuda cada año a que las personas que lamentablemente fallecen por estas patologías respiratorias no sigan sucediendo cada año. Y es que claro, las precauciones de invierno se deben alargar incluso hasta fiestas patrias. La razón, el pic de infecciones respiratorias se ha retardado. Este pic debió haber ocurrido hace más de un mes atrás y estamos entonces enfrentándonos casi cerca de la primavera con un pic de infección respiratoria. Es por esta razón que desde el Ministerio de Salud ponen los paños fríos y no les extrañan estos casos de gripe H1N1 que aseguran son más bien aislados. Lo que está circulando hoy día con mayor frecuencia es la cepa llamada pandémica, que es la cepa que circuló en mucho mayor magnitud que lo que hoy día tenemos, que es la H1N1, circuló en el 2009, circuló en el 2013 y también estamos teniendo casos hoy día. Ya que el periodo de vacunación para enfrentar estas enfermedades terminó, el llamado es a la precaución, evitar los cambios de temperaturas y protegerse de este pic retardado de enfermedades respiratorias. Para aclarar todo respecto a esta influenza AH1N1, nos acompaña esta mañana Carolina Herrera, infectóloga de la Clínica Bansalud. Carolina, buenos días, gracias por estar acá. Doctora, lo primero, esto que hayan ya 3 casos en Castro, ¿es para preocuparse respecto a este tipo de influenza? Bueno, la verdad es que todos los intensivistas, yo no soy infectóloga, sino que soy broncopulmonar. Broncopulmonar. Hemos estado viendo un aumento de los casos de influenza. El Ministerio de Salud todavía no declara una alerta específica, pero nosotros hemos visto que la influenza de este año es más grave. De hecho, ha requerido muchos más casos de ventilación mecánica y de circulación extracorpórea, que significa que la infectividad este año del virus es un poco mayor. ¿Pero por qué es más poderosa este año? Quizás porque se atrasaron un poco las estaciones, cambió un poco. Eventualmente, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una población que en Chile está muy bien vacunada. Son grupos de riesgo, menores de 2 años, mayores de 65 años, personal de la salud. O sea que tenemos una población que está atendida propiamente tal. Por lo tanto, ahora dependen las condiciones de la condición previa del paciente, que no es lo mismo que le dé la influenza a un niñito que tiene una inmunosupresión o un paciente con SIDA o un paciente anciano, y la condición del ambiente, de cuánto te demoras en atender a ese paciente, cuánto te demoras en hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Eso es súper importante porque ayer en la nota veíamos que, por ejemplo, los síntomas son muy parecidos a los de la gripe. Son indistinguibles. Fiebre, malestar de cuerpo, te sientes muy mal. Pero ¿cómo saber si mi hijo o si algún familiar está con H1N1 o simplemente es un resfrío o una gripe? Perfecto, hay 3 tipos de pacientes. Uno, que es el caso posible, que significa alguien que clínicamente tiene fiebre mayor de 38 grados,
cefalea, mialgia, compromiso del estado general, compromiso de conciencia en los pacientes ancianos, pérdida del control de esfínteres incluso. El segundo caso, que es el caso probable, el primero era caso posible, el segundo es caso probable, que significa clínica compatible, pero además un antecedente epidemiológico en que tu hijo está confirmado o tu vecino tuviste contacto, y el contacto se define como alguien que duerme bajo el mismo techo o con quien tuviste un contacto de más de 15 minutos en los días anteriores, de colegio, por ejemplo. Y el tercer caso es el caso confirmado, que significa que tú, con esos síntomas, te tomaron pruebas serológicas y apareció confirmación serológica, se identificó el virus. En cualquiera de estos casos, si uno tiene factores de riesgo clínicos, tiene que partir en forma empírica el tratamiento con antiviral. ¿Carolina? Sí. Porque generalmente estamos acostumbrados de que estas epidemias son en julio, agosto. Pero llega septiembre y uno dice, se acabaron, los bichos se fueron. Quizás porque la alergia, pero otra cosa. Puede que sea ignorancia, o sea, lo que yo te estoy hablando te lo hablo desde la tribuna de la ignorancia, pero es como la percepción que existe. ¿Es así o en septiembre, octubre todavía pueden existir estos brotes? Las condiciones epidemiológicas y las condiciones meteorológicas tienen mucho que ver en esto. Cuando hemos tenido un invierno un poco seco, de hecho, con calor importante, eventualmente podrían cambiarse las semanas epidemiológicas. ¿Dónde proliferan? ¿Aplazarse? Se retrasan. Depende de la condición, y en este año hemos visto ahora harta influenza. ¿Cuál es la condición para un brote donde haya grados de humedad, baja temperatura, más calor? Básicamente frío, ¿cierto? Frío. Que las conserva prácticamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hay frío tú cierras las ventanas, ventilas menos las habitaciones. Tienes una condición que promueve que tú respires el mismo aire que yo. De hecho, si yo estornudo aquí, el caballero 8 metros más allá puede estar expuesto. Y de hecho, la exposición y la contagiosidad del virus empieza 48 horas antes de que den los síntomas. Así es que la gente anda repartiendo gérmenes sin que todavía tenga ni siquiera los el síntomas tema de la ventilación, prende para la gente que no está viendo, el tema de la ventilación es clave. Haga frío o no haga frío, abra la ventana. Abra la ventana, ventile su espacio, calefaccione solo su metro cuadrado. No espere tener la casa caliente, digamos, y andar de manga corta en invierno. Y por ese sentido, por ejemplo, a raíz del clima, que tú decías que es importante, Carolina, los cambios climáticos, que ahora estamos justamente, la semana pasada hizo mucho calor, ahora hace mucho, ayer cayó agua. ¿Peor o no? Es peor, y la gente, en Chile nosotros tenemos todavía mucha gente que calefacciona con fuego abierto dentro de la casa, brasero, leña, y los contaminantes que se inhalan son deleterios para la vía aérea. Eso significa que cuando yo fumo, por ejemplo, Eduardo, por ejemplo, o cuando yo prendo fuego y tengo partículas que se inhalan, los cilios que están en la vía aérea y que normalmente mueven las secreciones hacia afuera quedan inmovilizados. De tal manera que entonces se acumulan las secreciones. Estoy impidiendo que mi cuerpo se defienda normalmente. Y dejo la puerta abierta a todo lo que Carolina, lo que tiene mucha relación con la Connie, que hablaba básicamente de que se atrasaban un poco los pics de las enfermedades respiratorias como el sincicial, que vemos que hoy en septiembre hay varios casos de sincicial, lamentablemente, y se mezclan con las alergias. ¿Es más complicado todavía? Sin duda, porque cuando tú tienes alergia, tienes una mucosa que está edematosa, que está friable, que es una especie de caldo de cultivo rico para que otros gérmenes aniden y contaminen eso. Se defiende menos una mucosa que está edematosa, ¿cierto? Cuando nosotros estamos alérgicos, estamos con la nariz, ¿cierto?, roja, los ojos con la conjuntivitis, y ese tejido tiene menos proporción de células de la defensa que un tejido normal. Ahora, en un tercio de los casos de influenza grave se identifica también el neumococo, que es el germen que produce la neumonía grave, de tal manera que puede ocurrir, y de hecho lamentablemente ocurre, que cuando a uno le sospechan la neumonía por influenza, no se insiste en el diagnóstico de las otras causas y no se da el tratamiento adecuado. Por eso es que en esto el criterio es: no solo depende del virus, sino de quién recibe la enfermedad y cómo se atiende, de tal manera que estas tres cosas tienen que estar completamente en línea. Porque estamos en una crisis de tiempo que un médico le puede ofrecer a un paciente. Y entre la posibilidad de que el tipo solo esté resfriado, tenga alergia, o que tenga la H1N1, digamos, supongo que el sistema va a preferir quedarse con la duda y que ya venga con el bicho declarado, porque si no, no hay atención que aguante. Tal vez lo que hay que hacer es recomendar a la gente que identifique los siguientes síntomas como de gravedad. Anote. Primero,
Cianosis, que esta palabra significa que el paciente tenga los labios azulados, los niñitos, por ejemplo, que tengan, que respiren muy rápido, más de 20 o 30 veces por minuto, que tenga una fiebre persistente, que el paciente tenga decaimiento. Ay, Connie, eso, ahí está. Claro. Nos tiró todo. Eso, bueno, oiga, si se hace así, ¿cómo estornuda si hago quejarme? Pero él lo hizo bien, porque se tapó con el antebrazo. Se tapó con el antebrazo. Es lo que sigue. Aseo de manos, ¿cierto? Porque si ya después nos da la mano. Nos va a querer dar la mano. ¿El alcohol gel es bueno en esta época andarlo trayendo? El alcohol gel es bueno, pero nada sustituye el lavado de manos con agua corriente. Mira. Con agua corriente. A mi hija le enseñaron, que me acordé ahora por lo que hizo la Connie, que fue cierto, le enseñaron que no es así, sino que es así. Absolutamente. Porque la mano cortada, de aquí a tu mano, al ascensor, al pan, a la taza, y yo repartí por todo el reguero. De tal manera que aunque sea que el manual de Carreño nos perdonará, ¿cierto? El toser en la ropa significa que tú no contaminas directamente las manos. ¿Y tiene resistencia al aire? ¿Sobrevive el oxígeno? Sobrevive en el ambiente, sí, un par de horas. ¿Y cuánto vive acá? Si uno se estornuda, un par de horas. Un par de horas por lo menos. Claro, lo que pasa es que, bueno, salvo tu polola, que ponga la cabeza ahí. Que se va a apoyar ahí porque me va lo mismo porque te has besado con ella. Pero en general es menos contaminante eso que las manos. Perfecto. Ahora, yo tengo que mandarle un saludo a la gente de la salud, porque resulta que no hay otra profesión en la que uno se exponga tanto, ¿cierto? Como la gente de la salud, las UCI, las urgencias, los consultorios, a un riesgo vital a diario. Sí, claro que sí. No es lo mismo que en otras profesiones. Doctora broncopulmonar de la Clínica Avansalud, Carolina Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Eduardo. Gracias. Siempre está en su casa. Muchas gracias.